Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. El cierre de la campaña electoral en México es hoy, 3 días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que los comicios del domingo son un plebiscito sobre su proyecto de país. ¿Es eso verdad? Dentro de una semana, Dina Boluarte cumple 1 año y medio como presidenta del Perú, un país donde el 29% de la gente está en la pobreza y donde la economía decreció el año pasado. ¿Qué es lo que pasa? 1 de cada 2 compañías multinacionales escoge Madrid como base satélite, es decir, para usar espacios de coworking en el continente europeo. ¿Cómo se explica este fenómeno y qué dimensiones tiene? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 29 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hoy se cierra la campaña en México, un país donde este domingo se van a celebrar las elecciones más grandes de su historia. 97 millones de personas están citadas a las urnas para escoger a unos 20,000 cargos públicos. La atención se centra en los comicios a la presidencia. El cargo se lo disputan la oficialista Claudia Sheinbaum del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y la opositora Xóchitl Gálvez del Partido de Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Según la última encuesta de la firma Encol, Claudia Sheinbaum obtendrá el apoyo del 56% de la gente, 23 puntos por encima de Xóchitl Gálvez. El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en su conferencia mañanera a la elección. Es más que una elección, lo del domingo. Es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No, es elegir el proyecto de nación que queremos. Queremos que el país siga siendo, como antes, de un pequeño grupo, de una minoría que engañaba porque no había democracia, era una oligarquía con fachada de democracia, porque el pueblo no lo tomaba en cuenta. ¿O queremos que sí, de verdad, se establezca en México una auténtica, una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo? ¿Son las elecciones de este domingo en México un plebiscito sobre el proyecto de nación que quieren López Obrador y su partido? Llamamos ayer a Miami a Penilei Ramírez, directora ejecutiva de Futuro Media y columnista de varios periódicos mexicanos. Bueno, yo creo que el presidente mexicano diciendo que estas elecciones son un plebiscito es un ejemplo más de cómo en la administración de Andrés Manuel López Obrador él ha terminado llevando todo hacia él. Es decir, cualquier cosa que sucede en el país, cualquier cosa que sucede con la oposición, cualquier cosa que sucede incluso con su propio partido, o en este caso con la candidata del partido que él fundó, Morena, termina tratándose de él o termina estando relacionada con él. Él lo que dice básicamente es que estas elecciones van a ser un plebiscito porque es una forma en la que él está diciendo que su gobierno, su administración, la administración de Morena, va a estar a evaluación. Él ha insistido mucho con este tipo de cosas, él fue el que promovió la revocación de mandato,
Y ahora, bueno, ha estado en esta idea de que es un plebiscito. Yo creo que es muy importante decir que sí, hay una parte de la campaña de Claudia Sheinbaum que ha girado en torno a la continuidad con él, pero es importante también decir que esta es una campaña en la que está a disputa por primera vez una elección entre dos mujeres y México va a tener una mujer presidenta por primera vez. Entonces es muy importante tratar de no desviar la atención y de enfocarse en esto. Es un hecho histórico, es una elección histórica la que está ocurriendo en México en este momento y ya gane Claudia Sheinbaum, como parece ser que va a suceder por las encuestas, o gane la opositora Xochitl Gálvez. En cualquier caso es una elección de mujeres que tienen proyectos muy diferentes de gobierno, pero que también tienen cosas en común, como la necesidad de que las agendas feministas estén más prominentes en el país, como la necesidad de que haya un sistema de cuidados y como la necesidad de que se controle el problema de la inseguridad en el país. Entonces yo creo que hay que enfocarse en eso, hay que valorar la importancia histórica de esta elección y hay que tratar de pensar, y López Obrador tiene que pensar que ya no se trata solamente de él y no se trata de él, se trata de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez y de esta elección histórica en México. Dentro de una semana se cumple 1 año y medio de la llegada al poder de Dina Boluarte en el Perú. Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando ella, en su calidad de vicepresidenta, reemplazó al presidente Pedro Castillo, que ese mismo día había intentado cerrar el Congreso. Castillo está en la cárcel. Dina Boluarte enfrenta problemas graves. El lunes, la Fiscalía la denunció ante el Congreso por haber recibido presuntamente relojes Rolex del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de ayudarlo. Además, está acusada de la muerte de 50 manifestantes en enero de 2023. Para rematar, hace 20 días el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, señaló que el año pasado el número de pobres en el Perú llegó a los 9.780.000, el 29% de la población, y que tardará décadas en reducirse. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, reaccionó. El incremento de la línea de pobreza en gran parte ha venido porque la canasta de alimentos, que pesa mucho en los más pobres, ha subido fuertemente. Por eso también las proyecciones ridículas de algunos economistas serios que veo, va a demorar 26 años regresar al nivel de pobreza, no tiene sentido. Lo cierto es que la economía peruana no pasa por su mejor momento. El año pasado decreció un 0,6%. El dato es preocupante. Es el segundo más malo en 33 años, solo superado por el 2020, cuando empezó la pandemia del COVID-19. ¿Por qué razón se ha resentido tanto la economía peruana? Llamamos ayer a Lima a Alonso Segura, que hizo estudios de especialización en la Universidad de Pensilvania y que fue ministro de Economía y Finanzas. Mira, la respuesta a tu pregunta tiene dos partes. La primera es factores coyunturales que han incidido en el desempeño económico el año pasado. Factores climáticos, protestas sociales, que explican una parte de este deterioro económico coyuntural, ¿no? Pero en realidad la respuesta es más de fondo y tiene que ver con temas de más largo plazo, ¿no? Lo que hay en el Perú es un deterioro institucional y de políticas públicas en un contexto de inestabilidad y conflictividad política. Como consecuencia de eso, pues hemos vivido el mayor periodo de depresión de expectativas empresariales desde que registramos ese indicador. Y una consecuencia directa de ello es que la inversión privada tiene un dinamismo bastante menor que en el pasado, ¿no? Esto a su vez genera menor crecimiento económico y generación de empleo. Si miramos la tasa de crecimiento de mediano plazo, ya digamos limpiándola de factores temporales, vemos que la economía del Perú tiene una capacidad de crecimiento cada vez menor y ya se encuentra en niveles que son insuficientes para permitir el aumento de las clases medias o la reducción de la pobreza, por ejemplo, uno de los temas que acabas de mencionar en tu pregunta. De otro lado, pues los gobiernos están mostrando una incapacidad y falta de voluntad de detener iniciativas distorsionantes venidas desde el Congreso de la República o inclusive propuestas mismas salidas del propio Ejecutivo que en la práctica constituyen contrarreformas y que en general están deduciendo de la capacidad de crecimiento de la economía
y están generando un impacto en la solvencia fiscal del país. Todo esto lo han resumido las clasificadoras crediticias en los últimos 3 o 4 años mediante reducciones de calificación soberana para el Perú, ¿no? La última de ellas que ha corrido hace unos pocos meses. En síntesis, lo que estamos viviendo es una economía que está severamente condicionada por la política y ello está afectando las perspectivas económicas del Perú. Sí es importante tener en cuenta que seguimos siendo una de las economías más sólidas de América Latina, pero ciertamente la trayectoria no es la deseable. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Madrid parece ser una ciudad cada vez más atractiva. No solo se está convirtiendo, guardadas las proporciones, en la nueva Miami por la cantidad de latinoamericanos que compran pisos, sino en un lugar especial para muchas compañías. Un artículo publicado el domingo por el diario digital The Objective lo demuestra. El título lo dice todo. 1 de cada 2 multinacionales elige a Madrid como base satélite en Europa. Se refiere esencialmente a oficinas de espacio compartido o de coworking. Según el texto, esa tendencia se va a fortalecer. En 2030, 1/3 de las oficinas en España estarán en esos espacios, ofrecidos por compañías como Lexington Corporation o Merlin Properties. ¿En qué consiste el fenómeno? Hablamos con Carmen Obregón, la autora del artículo de The Objective. Pues sí, Madrid se ha convertido en una de las ciudades favoritas del mundo por las multinacionales extranjeras para ubicar aquí la sede satélite o la sede flexible de sus compañías. Los datos del sector, los más recientes a los que ha tenido acceso The Objective, sustancian ese interés por los espacios flexibles que se han afianzado en el territorio nacional y muy especialmente con cifras destacables en Madrid. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues nos cuentan que el coworking de Madrid se adapta muy bien a las necesidades de las empresas. El cliente puede decidir cuántos metros necesita, cómo los quiere distribuir, tiene muchos servicios, solo paga por los servicios que necesita, despachos, zonas de oficinas, salas de reuniones, zonas de descanso, capacidad para organizar eventos. No hay que adquirir mobiliario, no hay que adquirir ordenadores, tampoco hay que buscar servicio de la limpieza y por eso Madrid hoy está considerada ubicación prime dentro de todas las ciudades. Y por eso también Madrid hoy es la Silicon Valley de la flexibilidad. Esto es muy importante porque en cifras Madrid cuenta con 245.000 metros cuadrados de oficinas flexibles. Solamente en el caso de la corporación Lexington hay 5 grandes edificios que están repartidos en los siguientes sitios de Madrid. Zonas privilegiadas: Castellana Cuzco, Azca, Moraleja, calle Príncipe de Vergara o la más reciente, la última abierta, calle Jorge Juan, en una zona emblemática de comercios, restaurantes, zona absolutamente VIP. Un fenómeno que ha llegado a la división de otras corporaciones, no solamente de Lexington. Ocurre lo mismo con Merlin Properties, que este próximo año va a abrir el mayor espacio de oficinas coworking de España y esta vez en el corazón de Azca, en la calle Ruiz Picasso, con 36.899 metros cuadrados. Aquí ya hay sede de empresas como IBM, SAP, Willis Towers Watson, pero es que además, en el caso de Merlin Properties, también hay otras empresas importantes de carácter tecnológico, porque las que más vienen son con esas características tecnológicas, financieras, marketing, y son empresas como OneTrust, Sky, Showtime, PepsiCo, Pricewaterhouse o Vela. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo ayer que la acción del ejército israelí, que causó 45 muertos palestinos el lunes en Rafah, en la Franja de Gaza, no permite concluir que Israel esté llevando a cabo una invasión en la zona. La ofensiva suscitó el rechazo de varios gobiernos que le insisten al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que detenga los bombardeos y los ataques en Gaza. El número de víctimas mortales en la franja, según las autoridades locales, supera los 34.000. El Papa Francisco pidió ayer disculpas por haber dicho hace una semana, en una reunión privada con obispos italianos, que en los seminarios hay demasiado mariconeo. En un comunicado expedido ayer, luego de que medios como La República de Roma publicaran sus palabras, el pontífice de 87 años dejó claro que no quiso ofender a nadie. Además, su portavoz, Matteo Bruni, agregó que Francisco ha dicho varias veces que en la Iglesia hay espacio para todos. En las próximas horas, el jurado de una corte de Nueva York empezará a decidir si encuentra culpable o no a Donald Trump en el caso de la exactriz porno Stormy Daniels. Al expresidente estadounidense se le acusa de falsificar su contabilidad para ocultar que le pagó a ella $130,000 en 2016, con el fin de que no hablara de una supuesta relación sexual con él. Por otro lado, ayer frente a la corte, el actor Robert De Niro, cuya voz figura en un anuncio de la campaña de Joe Biden, dijo que Trump es culpable y que debe ir a la cárcel. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.